Recording in progress. Gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos solo a ti.
Gracias, Señor, te entregamos este tiempo. Te pido que seas abriendo los corazones de cada una de las personas que está allí conectados para esta reunión, Señor. Que esta semilla que se va a dar, Señor, sea plantada en buena tierra, Señor, y que el enemigo no se la robe, Señor, y que dé fruto a su tiempo. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y con ello tengo el honor de presentarles al profeta Santiago Castellanos, que es nuestro invitado especial el día de hoy. Sí. Entonces, ven acá, Santi. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, mucho gusto. Aquí hacemos rotación. Aquí rotamos. Hola a todos, ¿cómo están? Me encanta verlos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, pueden prender las cámaras, porfa. Me encanta ver a Iván. ¿Quién más está ahí? Romelia, Dayana, Camila. Hola Esperanza. Hola Carolina. Hace rato no los veía. Ahora Michelle, ¿cómo estás? Andrea Ríos. Bueno, a todos los saludos, los que no conozco un gusto, los que sí me conocen un gusto también. Está Luisa, está Cata. ¿Quién más está por ahí? Jimena. Porfa, los que pueden prender las cámaras, me encanta. El profeta Julián está. Los que no puedan, ¿se escucha bajito? Ahí mejor. Es que de pronto soy yo. Ahí sí ya mejor. Era yo, es que me va a quedar la cara detrás del micrófono, no importa. Aquí. Ahí, ahora sí. Es que quiero como de alguna forma verme, no importa. Bueno, entonces arranquemos. Bienvenidos. Como bien saben, esto es una serie sobre los 7 montes de la sociedad. Y me preguntaron o me pidieron el favor si podía enseñar. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sobre el monte de economía. Entonces, muy rápido, si vamos a Apocalipsis, y a mí me gusta arrancar de una vez a la enseñanza, los que tienen ahí las notas, empezamos. Apocalipsis 17, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, esta revelación, les cuento muy rápido un contexto. Dios se la entregó a diferentes hombres de Dios, profetas, hace muchos años, en los 80s. Después Dios la trajo nuevamente, más o menos en los principios de los 2000. Es una revelación que revolucionó un poco la iglesia de lo que se conocía. Los que son más mayores van a saber, los que son muy nuevos, gracias a Dios no tuvieron que aprender ciertas cosas. Pero los que son más mayores se acuerdan que se predicaba un evangelio que se decía: no vayas al cine porque si viene Jesús en el cine y el rapto, te quedas por fuera, te vas al infierno. No vayas a jugar bolos, no vayas a jugar fútbol, no vayas a la universidad porque para qué si Jesús ya viene. Y era como una enseñanza de santificación, de avivamiento, de deseo por el Señor, pero realmente se tergiversó al punto donde se desocuparon muchos lugares de la sociedad, que cuando sabemos ya todos los que han leído el libro del manual de ocupar, cuántos se lo leyeron, el enemigo siempre va a llenar los lugares desiertos y los lugares vacíos. Entonces, en el momento en que la iglesia se sale de esos lugares, el enemigo fácilmente los llena, y por eso llegamos a un punto como fue 2020, donde la iglesia es más grande que nunca, el número de billones de personas cristianas o que confiesan creer en Dios es más grande que nunca, somos mayoría en la tierra, y sin embargo es cuando más la agenda del enemigo ha podido avanzar, específicamente en gobierno, pero también en todas las áreas de la sociedad. Y esto pasa, ¿sí? Porque desocupamos lugares que la iglesia está llamada a ocupar. La Biblia dice, Él puso a unos en la iglesia, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero unos no son todos. Y normalmente el 10% o menos de una iglesia va a poder servir en el altar, o a predicar, o a poder adorar, o a hacer el ujier, y el resto de personas tiene entre comillas, un trabajo secular o algo que hace fuera de la iglesia, y nos toca aprender como cristianos. Y este es un mensaje que yo repito todos los días, así que los que me conocen ya lo han escuchado 1000 veces. Estamos llamados a impactar e influenciar donde Dios nos haya puesto, ¿sí? Porque tenemos una asignación de influencia en ese lugar. Entonces, ¿de dónde sale esto? Por ejemplo, Juan el Bautista llamó y dijo, salgan del mundo, santifíquense, vengan y arrepiéntanse. Y Jesús después les dijo, vayan, ¿sí? Vayan al mundo, entren en el mundo, ¿sí?
vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces, a partir de ahí entendemos que tenemos una asignatura todos o una asignación fuera de la iglesia, ¿sí? Y ahora lo que entendemos es que hay 7 montes, ¿sí? Una revelación, hay 7 montes en la sociedad, 7 esferas, 7 lugares donde estamos llamados a hacerlo y cada persona tiene una asignación. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Entonces, ¿cómo descubro yo esa asignación? Me parece una de las partes más bonitas y una de las revelaciones más importantes cuando la gente me dice, Santiago, ¿cuál es el llamado de Dios para mi vida? Ayer me reuní con una persona y nos dedicamos 2 horas casi que solamente a cuál es el llamado de Dios para su vida. Y se fue muy, muy bendecida porque uno empieza a hacerle preguntas a Dios específicas para que Dios te dé respuestas específicas. Entonces, cuando tú aprendes el contexto de los 7 montes, Dios te va a poder hablar también en el lenguaje de los montes. Dios siempre te habla en el lenguaje que tú conoces, en el depósito que tú conozcas. Entonces, puedes aprender esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé yo qué tipo de monte Dios me ha llamado? Entonces, primero repasemos los montes. Si alguien se los sabe, por favor, escríbalo en el chat. No sé si ahí se puede ver el chat. Por favor, muy rápido escriba a alguien, los que se lo sepan, o el que ustedes crean que es un monte muy rápido. Ya saben que es el de economía, ya les ayudé con ese porque hoy es el de economía. ¿Cuáles otros hay? Monte de los medios, dice Samuel. Artes, comunicación, dice Jamie. Familia, educación, gobierno. Plata, ¿quién dice plata? Camila dice iglesia. Jamie dice religión. ¿Quién más? ¿Quién da más? 3, 2, 1. Ok, entonces los voy a enumerar yo, ¿sí? Y con eso todos tenemos el mismo nombre, un poquito para unificar el lenguaje. Entonces, los montes de gobierno en ningún orden, digamos, si hay un orden en Apocalipsis cuando dice, y él merece toda gloria, todo honor, todo poder, toda fortaleza, ahí está enumerando los 7 montes que representa, pero por esta clase hagámoslo simplemente en el orden que voy a repetirlo y ustedes lo anotan. ¿Listo? Entonces está el monte de gobierno, está el monte de economía, no significa que no sea más importante que el otro. Gobierno, economía, religión. Está el monte de educación. Número 4. Número 5, el monte de familia. Número 6, el monte de medios. Como decía alguien, medios de comunicación. Y el último, arte y entretenimiento. Es un solo monte, arte y entretenimiento. Entonces, muy rápido, arte y entretenimiento es todas las personas que entretienen o son creativas, es la cara creativa de Dios, los deportistas, los artistas, los cantantes, los pintores, los músicos, son entretenimiento. Después, eso se ve más que todo en redes sociales, televisión, ese tipo de cosas, pero no es únicamente eso, porque también en televisión, en redes sociales están los medios de comunicación, que es los periodistas, la gente que tiene la narrativa de una nación, la narrativa de algo, ese es el monte de medios. Son las personas que definen qué se está diciendo, qué se comunica, qué se dice, qué no se dice. Cuando a alguien le dicen, no, es que solamente están en Colombia matando, es que es esto, que solo el Catatumbo, y me llamaba la gente que venía del equipo del profeta Tommy, decía que si viajamos a Colombia o no, porque parece que allá todo está en guerra civil, y yo decía, pues pueden venir. Esos son los medios de comunicación. Pero bueno, no voy a hacer tanta explicación, vamos directo al monte de economía. Entonces, una de parte de esta revelación, y vuelvo y repito, esta revelación no es mía, pero uy, Dios quiere hablar porque acá son un trueno acá durísimo. Entonces, si quieren, vamos al libro de Josué. Eh, vamos, ya les digo qué capítulo. Ok, no, vamos primero a Éxodo 33:2. Después vamos a Josué, Josué 9. Éxodo 33:2 dice lo siguiente. A ver, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Hasta ahí paramos, ¿todos vieron? Entonces realmente Dios está diciendo, yo saco a mi pueblo digamos, la opresión del sistema de Faraón, que Egipto también representa un sistema de opresión, un sistema del mundo, un sistema del diablo, ¿sí? De opresión, de esclavitud, que no le da tiempo a la gente para adorar a Dios, todo este tipo de cosas, y Dios los lleva a una tierra prometida. Esa tierra prometida son 7 naciones que Dios quiere derribar, ¿sí? Que siempre le dicen los feos. Éxodo 33:2.
Entonces dice al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Yo conté seis ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me falta uno. ¿Qué me está diciendo alguien ahí? Bueno, al filisteo. A los más feos es el último. Entonces, porque esto es importante, porque es lo que yo decía, la sociedad fuera de la iglesia, a pesar de que la iglesia es parte de, ¿sí? Aquí son seis porque son seis fuera de la iglesia, pero la iglesia termina siendo ese séptimo monte, que después en la Biblia dice que el monte por encima de todos los montes se levantará el monte del Señor, ¿sí? Que es el monte de la religión. Entonces el monte de la religión en Colombia obviamente lo entendemos como el monte católico o el monte cristiano, pero en otras naciones es el monte musulmán, ¿sí? El monte hindú, el monte budista, ¿sí? En diferentes naciones, siempre va a ser el monte de la religión, que es la religión que tiene control sobre esa nación o que dictamina la moral, dictamina lo que se adora, sobre todo es lo más importante. Y eso también se ve en naciones como las naciones escandinavas, que si no adoran un dios, pues terminan creando su propio dios, religión woke, o adoran el secularismo, o adoran el yo, la filosofía. Entonces, al final, ese monte de religión tiene mucha fuerza. Pero bueno, vamos entonces al monte de economía y espero que tengan ahora sí las notas listas. Entonces, el enemigo de Dios en esta tierra prometida que representa el monte de economía es el cananeo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar ahora sí a ir profundo. ¿Están listos? Entonces el cananeo es el que representa el monte de economía o el enemigo que uno va a derribar cuando Dios te llama al monte de economía. Entonces ahora esta persona me decía ayer, me decía, ¿cómo sé yo a qué monte Dios me llamó? Y yo le digo, gran pregunta. Todos queremos saber cómo sé yo a qué monte me llamó Dios. Entonces, ¿cómo sabes? Porque normalmente dos cosas. Uno, Dios te pone una carga por algo de la sociedad ahí, ¿sí? Y segundo, porque en tu mente todo se soluciona en ese monte. Entonces, yo siempre le digo a la gente, hay gente que dice, no, es que eso solo se soluciona es porque los padres le enseñan más a los hijos y entonces las mamás, eso es porque no les pegan en la casa a los niños y entonces eso es porque los niños solo aprenden con televisión y no aprenden con las mamás y todo el tema, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado eso a alguien? Entonces, normalmente esa persona tiene un llamado a que a familia. Hay gente que dice, no, es que nos indoctrinan en los colegios y en las universidades, y entonces eso puede no tener nada, mijito, pero tiene la educación. Sí, ¿cuántos han escuchado ese tipo de cosas? Eso cuando pasa es efectivamente el monte de educación. Hay gente que dice, no, es que si se toman los medios, se toma la nación. Si yo puedo aparecer en televisión, mejor dicho, yo le predicaría hasta a todo el mundo. Hay gente que dice, no, es que en el gobierno son los corruptos y si en algún día arregláramos el gobierno, entonces si el presidente es cristiano, entonces ya tenemos entonces gobierno, ¿sí? Hay gente que dice, como yo digo, para mí todo lo mueve el dinero y para mí todo lo que pasa detrás es el dinero y yo veo el gobierno y yo los veo y yo digo, realmente hay gente que no es tan mala, solamente que la corrompe el dinero. Entonces, para mí yo digo, hay una montaña de economía que es la que maneja todas las otras. ¿Es verdad una que otra? No, todas las montes son importantes. Hay naciones donde montes se levantan por encima de otros y son más importantes. La palabra profética que a mí Dios me dio sobre Sansón, Dios me decía que nos enfocáramos como nación en gobierno y economía, porque son los dos montes que están siendo los más altos en Colombia, junto con el de la religión. No significa que los otros no sean importantes, no significa que las universidades no han tenido una gran influencia en lo que ahora se conoce como la izquierda, la indoctrinación, también en lo otro. No significa que los medios de comunicación no manejan mucho de nuestro debate, pero hay cierta influencia que tenemos. ¿Listo? Entonces la montaña de economía, el enemigo como tal, es el cananeo, ¿sí? ¿Qué significa la palabra cananeo en el original? Significa mercader o negociante, ¿sí? Mercader o negociante, y a lo que se refiere es a la motivación por el dinero. Entonces, en la montaña de economía, lo que sale a florecer es la motivación por tener dinero, por manejar dinero, por gastar dinero. Todo lo que vaya alrededor del dinero, claramente, es la montaña de economía. ¿Listo? ¿Todos lo tienen muy claro ahí? Entonces, ¿qué pasa? En cada monte siempre va a haber un espíritu de Dios y un espíritu de anticristo, ¿sí? Entonces estoy tratando de hacer una enseñanza general porque sé que algunos de ustedes no han estado en las otras enseñanzas. Entonces, ¿qué significa? Que hay un rostro de Dios que Dios quiere mostrar en cada monte.
¿sí? Entonces, en el monte de artes y entretenimiento vamos a conocer al Dios creativo, el Dios que creó las plantas de un color y que le hizo todos los colores al pavo real y que hizo que las cebras tuvieran líneas, pero entonces el otro animal tiene puntos y entonces la flor rosada es bonita, pero a Dios también le gusta la amarilla. Todo eso es el Dios creativo, que él pudo hacer todo gris y se tomó el tiempo para hacer todo diferente, ¿sí? En el monte de economía, ¿qué rostro de Dios creen que conocemos? Alguien me escribía en el chat, uno, dos, tres, ¿están pendientes? Se llevan un, se llevan un premio el que saque. ¿Qué rostro de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios que Dios quiere mostrar en este monte? Que el enemigo tergiversa. Correcto, Jamie. Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Correcto. Entonces, ¿por qué es tan importante esta imagen? Y nosotros tenemos que conocer al Dios real, verlo realmente, y no solamente al Dios que nos han presentado, ¿sí? Entonces, vuelvo al versículo de Jesús donde él dice, ¿quién dice los hombres que yo soy? Sí, él le dice a sus discípulos, y sus discípulos dicen, nosotros hemos escuchado que algunos dicen que eres Jeremías, hemos escuchado que algunos dicen que eres Juan el Bautista, hemos escuchado que algunos dicen que eres Elías. ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Entonces, ¿qué nos está revelando Jesús? Que cada persona puede caminar a Jesús o caminar con Jesús o conocer a Jesús y aún así tener una imagen diferente de él. Entonces, todos nosotros podemos ser cristianos, adorar con la misma canción, conocer a Dios y sin embargo, cuando se trata de nuestro dinero, conocemos a un Dios diferente. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas veces hay personas que son capaces de decir, Dios me está proveyendo, Dios me va a proveer, o hay personas que dicen, no, realmente estoy estresado, tengo que hacer dos trabajos, tengo que buscar el tercero, ¿qué me va a pasar? No voy a llegar al final del mes, esto, lo otro, y nuestra reacción siempre va a depender de qué tanto conocemos a Dios, pero también qué tipo de Dios conocemos, ¿sí? Entonces, en el monte de la economía, lo más importante es que tú conozcas a Dios como Él realmente es. Y el enemigo lo que siempre va a intentar es tergiversar la imagen de Dios en el monte de economía. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios en este monte y cuál es la imagen del enemigo en este monte o cuál es el espíritu anticristo o el principado con el cual tenemos que luchar en este monte? ¿Sí? Entonces, lo primero. Bueno, vamos por el lado del enemigo. ¿Cuáles son los dos espíritus que se mueven o contra los que tú tienes que luchar si Dios te llama a este monte? Entonces, todos somos llamados a los diferentes montes, ¿sí? Todos somos llamados a los diferentes montes, pero hay gente que tiene un llamado específico donde Dios le dice, mira, quiero usarte desde este monte hacia los otros. Entonces, la gente que está llamada a economía es gente que está llamada a ser bendecidos, como dice de Abraham. Dios dijo, te bendeciré, te haré una nación grande, engrandeceré tu nombre y después le dice, y serás bendición. Entonces, te bendeciré ¿para qué? Para ser bendición. Eso no es un catchphrase, una frase de un predicador, eso es una frase de Dios a Abraham, solamente que nosotros la usamos todo bien bonita y nos convencemos a nosotros mismos, Señor, hazme millonario. ¿Y para qué quieres ser millonario? No, 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 para ser bendición, para ser bendición. Y realmente en nuestro corazón queremos es ser millonarios para comprar unas cosas más. ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos son acá honestos delante de Dios y son capaces de decir que alguna vez han pedido algo y no lo han pedido realmente para hacer bendición? Y está bien ser honestos. Y digamos, Dios no tiene problema en darle a alguien o bendecir a alguien, ¿sí? Por eso es lo que quiero que la gente vuelva a ver a Dios como es, porque en el tema del dinero, por ver a Dios conforme a lo que hemos visto en los pastores o en lo que hemos visto en el gobierno o en lo que hemos visto en hombres ricos, se ha tergiversado quién es Dios y tenemos muchos problemas en verlo realmente. Y Dios, primero que dice la Biblia, Dios es un papá bueno. Él dice que Él no escatimó darnos a su Hijo, cuanto más nos dará todas las cosas con Él. Porque salieron, porque salieron bombitas ahí. Dios está celebrando la revelación. Por ejemplo, la Biblia dice, digamos, pedid y se os dará, ¿sí? Cuando Salomón Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y después le dice, ni siquiera me pediste riquezas, te voy a dar más que a nadie. O sea, Dios no tiene problema, Él es un Dios generoso, Él le encanta compartir, tanto que Él nos dio a su único hijo. Claramente Él le encanta compartir, es un Dios generoso, pero a veces nosotros no recibimos de parte de Dios porque no entendemos quién es Él o no entendemos lo que Él tiene para nosotros, no somos buenos recibidores o recipientes de lo que Él da, ¿sí? Pero también muchas veces la Biblia dice que no recibimos porque pedimos mal. La Biblia dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, dice en Santiago. ¿Listo? Entonces, vamos dando unos pequeños tips. Entonces, ¿cuáles son los dos espíritus
que se mueven en este monte, si Dios te llama a este monte, si Dios te empieza a bendecir, si Dios te da un trabajo, empiezas a tener tus primeros cheques, empiezas a tener más dinero o, qué sé yo, te ganas la lotería, lo que sea. En el momento en que tú recibes 10 pesos, hay una fidelidad que tú tienes que tener, tú consagras tu dinero a Dios, eso ya vamos a ver en cuanto a que tu dinero a quién pertenece, a qué Señor estás sirviendo, pero ya vamos a ir allá. Primero, los dos espíritus con los que tienes que luchar en este monte son los siguientes. Están anotando primero avaricia y segundo el espíritu de pobreza. ¿Listo? Entonces, el primero, ¿qué es la avaricia? La avaricia es ese deseo de tener más y no estar contento nunca con nada. Entonces, es gente que Dios le dice, Señor, por favor, no tengo para el arriendo, necesito el 1.000.000 de pesos. Dios te da el 1.000.000 de pesos y la persona no, necesito más, necesito ahora tener 5 millones porque es que mi vecino viajó a Cartagena, el otro puso en Instagram que fue al restaurante tal, el otro yo lo veo haciendo no sé qué, si es un pastor dice, pero es que este pastor ya está en este carro y mis ovejas no están diezmando y ese espíritu es algo con lo que todos tenemos que luchar porque entramos en ese monte y si Dios te dio una promesa a ti de riquezas, si Dios te dio una promesa a ti de montaña de economía, de monte de economía, si Dios ya te dijo que tú vas a hacer bendición para alguien más, esto es lo primero que tú tienes que matar en tu corazón, avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia busca para sí mismo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Jesús vino siendo el rey de todo, el dueño del universo, y vino y no tenía problema en decir, digamos, si yo vivo como un siervo, si yo entrego, él dice, ah, no tengo para impuestos, venga, sáquelo del pez, y sacaba. Si alguien tuviera avaricia estando en la posición de Jesús, diría, no, no saque un pez, saque 1.000, venga, hacemos otro milagro, venga, oramos por finanzas, voy a orar por el empresario, para que entonces después me dé una siembra. Y entonces en su corazón se puede contaminar eso. ¿Sí me están entendiendo todos? Se puede contaminar mucho. Entonces voy a cambiar mi mensaje. Voy a predicar de crecimiento entonces para recibir más. O voy a hacer esto, todo. Y es lo que yo les digo. Muchas veces yo puedo predicar sobre los diezmos, pero Dios sabe en mi corazón si yo lo estoy predicando es para que la gente sea bendecida y sea un principio bíblico o para que la gente me dé más. Lo mismo con la ofrenda, lo mismo con un mensaje de prosperidad. El mensaje de prosperidad no es malo en sí, es malo cuando el motivo del corazón de la persona que lo está haciendo es diferente y Dios no bendice ahí, sino que la gente queda empobrecida y la persona rica. Pero se tergiversó el evangelio, ¿sí? Entonces, la avaricia es el primer espíritu contra el que hay que luchar y normalmente pasa ¿por qué? O dónde se prueba el corazón. El profeta Tommy, yo hablaba con él hace como 3 meses. Yo estaba hablando precisamente del dinero y yo le decía, ¿cómo hacemos para revisar nuestro corazón constantemente? Porque Dios nos bendice a otro nivel, Dios nos bendice a otro nivel y hay un momento donde uno empieza a sentir como una cosita en el corazón, como rara. Y él me decía, en cada nivel de dinero que Dios te dé, Dios va a probar tu corazón, ¿sí? Entonces hay mucha gente que dice, no, 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 es que yo no soy avaricioso, yo no tengo esos problemas que tienen esos pastores de las Toyotas, pero Dios no te ha probado porque tú todo lo que has recibido a veces de pronto es el mínimo, ¿sí? Y entonces hay un momento donde un pastor estaba recibiendo el mínimo y es un pastor que es tranquilo y es ungido y sirve a Dios de corazón puro y no sé qué. Y en el momento en que le empiezan a entrar 30, 50 millones, ve una ofrenda en un mismo domingo que entra una cantidad y el corazón le empieza a hacer como, "Uy, ¿será que entonces y un poquito y no pasa nada y esto y lo otro y así nos pasa a todos con nuestras finanzas? Hay gente que dice, ah, yo tengo que dar el diezmo del mínimo, listo, 100.000 pesos, 130.000 pesos y va y es juicioso y en el momento en que le toca dar un diezmo de 10 millones dice, uy, no. 10 millones y el pastor qué va a hacer con los 10 millones y se los va a robar. Y yo lo vi que el pastor llegó con zapatos nuevos y esos 10 millones me sirven para esto. Y la gente empieza a ser probada porque los niveles van probando tu corazón y mucha gente simplemente no ha sido probada. No ha sido probado su corazón. Y Dios, como sabe lo que hay en el corazón, muchas veces Dios no te da más porque Él sabe la capacidad de tu corazón. ¿Sí? Entonces, muchas veces Dios no es el que le falta dinero. Dios no es el que le falta para proveerte. Muchas veces es que tú no tienes la capacidad y en su misericordia Dios protege porque tú no tienes la capacidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay este tipo de enseñanzas también? Hay gente que dice, ah, no, entonces como Dios es mi proveedor, entonces yo lo único que tengo que hacer es ayunar, orar y ya entonces Dios me va a hacer millonario. No, somos también colaboradores con Dios del reino, ¿sí?
Entonces, si Dios me va a bendecir, Dios me dio una promesa de estar en el monte, y ya les voy a dar un ejemplo en cuanto a profecía y específicamente llamados. Si Dios te llamó a este monte, si Dios te da una palabra, ¿cómo yo entro en eso? Pero eso dejémosla para el final, me acuerdan, y yo les cuento el ejemplo y hacemos un ejercicio aquí y yo también voy a impartir sobre ustedes, también los que tengan llamado sobre eso. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál es el segundo espíritu? Por favor, que no se me vaya a olvidar. El segundo espíritu contra el que hay que luchar es el espíritu de pobreza. ¿Qué significa el espíritu de pobreza? No es que no tengas mucho. Hay personas que son millonarias y tienen el espíritu de pobreza. Entonces, ¿qué es el espíritu de pobreza? El espíritu de pobreza es el miedo a dos cosas: el miedo a la escasez y el miedo a nunca tener suficiente. Y yo creo que esto es algo con lo que los cristianos luchan muchísimo y casi siempre lo luchamos cuando salimos de una temporada de sobrevivencia, de supervivencia, ¿se dice en español? Supervivencia. Es cuando a ti te ha faltado y cuando tú has tenido muy poquito, tú desarrollas esa mentalidad que es una mentalidad muy de Egipto, que uno dice, guardemos el maná de hoy porque no sabemos qué vamos a tener mañana. ¿Y por qué Dios le dio maná diario al pueblo de Israel? Porque les dijo, está prohibido guardar maná. Tienen que confiar en mí. Sí, claro, es una mentalidad, pero es un espíritu, es el espíritu de pobreza, digamos. Entonces, Dios decía a los hijos de Israel, les dijo, confíen en mí, que yo les voy a proveer diariamente. Por eso Jesús dijo el pan de cada día. ¿Cómo dice en español eso? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no el pan mensual del pan de cada mes. ¿Sí? El pan nuestro de cada día. Y ellos tenían ese espíritu de pobreza, ellos decían, guardemos hoy porque de pronto mañana Dios no nos provee. Entonces ahí muestra que el espíritu de pobreza es dudar de Dios. El espíritu de pobreza es falta de fe. Entonces eso es lo primero que hay que pelear ahí. ¿Y por qué ellos tenían falta de fe o dudaban de Dios? Porque no lo conocían. Porque cuando tú conoces a Dios, tú descansas y tú dices, Jehová proveerá o Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Les cuento una anécdota muy, muy chévere, así muy rápida, y es que yo me acuerdo con mis hermanos estábamos en un proceso de finanzas muy fuerte, porque Dios justo nos había dado una palabra que Él nos iba a usar en finanzas, entonces efectivamente se levantó el infierno contra nosotros y estábamos que no teníamos literalmente, nosotros dijimos mañana vamos a ayunar si no recibimos nada hoy porque no tenemos para, o sea, se acabó el mercado y no tenemos para mañana, vamos a ayunar mañana. Y entonces esa noche Dios me dijo, llama a tal persona y dile, y esa persona yo ya le dije, y esa persona te va a enviar. Y estábamos entre nosotros y Eliseo y Daniel y decía, no, pero ¿cómo esto? No sé qué, o sea, como en la pelea de decir, ¿qué vamos a hacer? Y yo decía, esperen que Dios nos habló. Y estábamos en el momento del maná diario de conocer a Dios, que Dios realmente es fiel. Entonces, efectivamente, yo llamé a esta persona a las 7 de la noche, imagínense, a las 7 de la noche y a las 7:30 nos envió el doble de lo que yo le había pedido porque ya tenía el dinero, entonces gloria a Dios, llegó al banco y pues celebramos los tres, nos acostamos, bueno, lloré toda la noche, me acosté a dormir. Al otro día me levanté y miré el celular y eran las 6:08, así en mi celular que se ve, no sé, acá está la pantalla, que se ve así 6:08, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo como media hora más para dormir. Y el Espíritu Santo me dijo, mira otra vez la hora. Y yo miré y era 6:08. Y entonces me dijo, anótalo, Mateo 6:08, Mateo 6:8. Entonces yo lo anoté porque estaba súper, súper dormido, así cuando se levanta zombie. Anoté en las notas Mateo 6:8 y me volví a dormir. Y cuando me levanté otra vez como a las 6:30, yo dije como que Dios me habló, pero no me acuerdo qué era, pero lo anoté porque uno es juicioso, es disciplinado, todos los que están en COP saben. Entonces fui y miré y decía Mateo 6:8 y fui y miré y dice, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes de que le pidan. Y él me estaba diciendo lo del día anterior y yo me puse a llorar ahí quieto yo en mi cama y yo llorando y yo decía, gracias Padre, porque tú sabes mis necesidades, las de mis hermanos, antes de que te pidamos. Pero estábamos en ese momento donde no es que nadie te lo cuente, es que tú lo tienes que conocer. Entonces, en el momento en que yo conozco a mi proveedor, yo confío en él. Pero ya no es porque lo dice la Biblia o porque me lo cuenta el pastor o porque es un sermón del monte de economía. Es porque yo, Santiago, lo conocí, soy testigo de que Él es mi proveedor. O sea, de que yo hoy me puedo parar y yo digo, no importa lo que pase, mi papá me va a dar siempre, nunca me va a faltar, ¿sí? Pero hay que entrar en un nivel de conocimiento de Él, de revelación, de relación con Él, donde tú entras en eso. Jesús tenía ese tipo de revelación. Él dice, Padre, gracias porque tú siempre me oyes, no lo digo por mí, lo digo por estos que no lo saben. ¿Sí me entienden? Entonces,
¿Cuál es el objetivo de los 7 montes? El objetivo no es que ustedes tengan un conocimiento teórico de algo, es que ustedes empiecen a conocer la cara de Dios correcta en ese monte. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su naturaleza? Porque Él es fiel, Él es verdadero, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Él dice, así Él lo hace. Amén. Pero ¿cómo se activa eso en mi vida? O sea, hay gente que hoy se puede parar y decir, yo soy ateo, Dios no existe. ¿Y Dios sigue existiendo? Claro, Él sigue estando en el trono, 100%. Pero la manifestación de la realidad de Dios en la vida de alguien siempre va a depender de la fe que la persona tenga. Por eso dice, la palabra dice, nadie puede acercarse a Dios. Dice, sin fe es imposible agradarlo y nadie se puede acercar a Él si no cree que Él, si primeramente no cree que Él le da. Y se me fue el versículo en español, a ver, Espíritu Santo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree en Él debe primero creer que le hay, o sea, que Él existe. Ya, ahí ya arreglé, lo tenía en 3 idiomas en la cabeza, perdón. Entonces, ¿qué pasa? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la revelación. Cuando yo ya veo a Dios como el Dios proveedor, como el Dios que es fiel, el Dios que siempre va a respaldar su palabra, el Dios que siempre va a darme. Y por eso es importante conocerlo correctamente, porque hay gente que dice, no, Dios, provéeme para ir a comprar droga. O sea, probablemente Dios no te va a dar. ¿Sí me va a entender? No es un genio mágico que, Señor, yo hoy quiero ir al cine y Dios siempre te va a dar. No, o sea, tú entiendes que hay algo por lo cual Dios, las riquezas de Dios fluyen. Primeramente porque eres hijo o hija, Él va a cuidar de tus necesidades. Él suplirá todas mis necesidades. Entonces a veces hay que discernir cuáles son mis necesidades de lo que yo quiero. Aquí les estoy dando casi que una charla de finanzas personales, ¿sí? Mis necesidades no siempre son los zapatos blancos que acaban de salir, no. ¿Sí? Él suplirá todas mis necesidades y yo también me vuelvo un administrador fiel de lo que Dios me da. Si hay gente que después va y se endeuda para comprar el iPhone y después, pero es que Señor, tú nunca me das y me falta para el arriendo. Sí, pero pues, o sea, de pronto Él sí te suplió, pero tú te lo gastaste en otra cosa. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el espíritu de pobreza y lo que hay que acabar cuando tú entras en esta bendición de Dios precisamente es el miedo a la escasez, que es lo que mostraron los hijos de Israel con el maná. Dios les dijo, Dios, se les aparece en una nube y les promete y les dice, hey, yo les voy a dar comida todos los días, no les va a faltar nunca. ¿Por qué? Porque yo los estoy llevando en este proceso, porque los voy a llevar a la tierra prometida. ¿Y qué hacen los hijos de Israel el primer día? Guardan el maná. Dios les dijo, no guarden el maná, porque se les va a pudrir, yo les voy a dar diario. ¿Y qué hicieron la primera noche? Guardaron. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Que Dios dice, tranquilo, yo te voy a proveer, y ahí mismo uno agarra las manos y le tiembla todo apenas le entra el cheque, o ya se lo gastó, o le da miedo que no le va a alcanzar y no sé qué. Y Dios siempre termina proveyendo, pero uno en todo el mes vive estresado, vive con nervios, vive sin fe, vive llorando, esto, lo otro. Entonces realmente Dios en su misericordia te sostiene, pero realmente tú no te sostuviste en la fe que Dios te dio, ¿sí? Entonces, tú empiezas a conocer al Dios del monte de economía, tú conoces a Jehová Jireh, que es el Jehová que provee, el Jehová que nunca, él nunca le falta, por lo tanto a ti nunca te va a faltar. Pero entonces en el monte de economía hay un llamado mayor, que es el llamado que Dios le dijo a Abraham, que es, digamos, no solamente no te va a faltar, no solamente voy a suplir tus necesidades, sino que te bendeciré. Y pausemos ahí. Él le dice, te bendeciré. Entonces aquí hay que romper un poco de fortalezas mentales, que mucha gente también dice, no, 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 es que Dios me quiere pobre, o es que él entre más espiritual, más pobre, y hay muchas veces nos saboteamos, hay muchas veces que Dios te dice, ok, te voy a bendecir, y Dios le da a alguien más plata, y la persona a los 3 días se da cuenta y ya sembró toda la plata que Dios le dio, y sigue otra vez en ceros. Muchas veces es porque el valor que tú te das a ti mismo no es el valor que Dios te da. Entonces hay gente que subconscientemente se sabotea a sí mismo. Dios le dice, mira, te voy a entregar un trabajo, te voy a entregar una posición. Y la gente dice, no, 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 yo realmente no, tranquilos, yo no merezco eso, no me den esa cosa. Y en realidad empezamos a ver es como hay gente que deja de recibir lo que Dios está dando o entrega lo que Dios le da y se queda sin nada, ¿sí? Quiero que aprendamos hoy, sé que no tiene tanto que ver con Monte de Economía, pero quiero que aprendamos un principio que a mí me sirvió mucho, que quiero que lo anoten. Se llama el pan y la semilla. Así muy rápido. Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice, Él da pan al que come y semilla al que siembra. Entonces, cuando somos administradores,
tenemos que discernir con el Espíritu Santo cuándo Dios me está dando pan y cuándo me está dando semilla. Porque hay mucha gente que en su corazón, en su generosidad, en su deseo, Dios les dice, ok, estuviste fiel en el mínimo, tanto, te doy un trabajo ahora de 3 4 millones y la persona sigue viviendo en la misma forma apretada que estaba viviendo cuando está ganando 3 veces más. ¿Por qué pasa eso? Uno, porque hay gente que inmediatamente se sube y si le dan el salario, entonces empieza a gastar como si estuviera ganando 10 cuando está ganando 5. Perdón que hablo de números así tan libremente, ¿sí? O hay gente que simplemente cree que su valor sigue siendo el mínimo, entonces agarra el mínimo, sigue viviendo con el mínimo y entonces va y dona lo otro o le da a otras personas y de la nada se da cuenta y se da cuenta que realmente está entregando todo lo que Dios le está dando. Entonces el principio del pan y la semilla, ¿qué es? Si yo siembro un pan en la tierra, se va a pudrir. ¿O podrir se dice? Podrir, podrir. Y si yo me como una semilla, pues no me van a salir planticas en el estómago. Eso eran muñequitos animados de antes. Si yo me como una semilla, ¿qué pasa? Pues no me va a llenar. Tendría que comerme 1000 semillas o más y además no sabe rico. Podrir. No, en serio. Lo dijo, no sabe rico las semillas. A no sé quién les gustan las semillas de chía o esas cosas. Eso no es rico. Lástima por los que les gusta la vida fit. Sí, lástima porque les gusta la vida fit. La Biblia dice pan al que come. Bienvenidos a las panaderías. Los que disfruten el mojicón, les recomiendo pan coco. Eso es lo rico, ¿ah? Y los fit les están dando palabra, pero él es el pan del cielo. No me quiten aquí. Mentiras, pero con moderación, ¿no? Entonces, ¿qué aprendo yo? ¿Qué aprendo yo? Que hay pan que Dios me da para yo comer. Hay cosas que Dios me da a mí. ¿Qué hago yo con eso? Ahorro, invierto, como para mí, cuido de mi salud, cuido de mi gente alrededor. Qué sé yo, me he visto bien. Tampoco los cristianos que siempre nos digan que andamos pues desfachatados o no sé qué palabra se usa para eso, pero damos también testimonio, representamos a Jesús. Cada uno en su esencia, ¿no? Hay gente que vestirse bien es andar bien colorida, hay gente que vestirse bien es andar de negro. Cada quien en su esencia, Dios le encanta toda la creatividad. Pero también Dios me da semilla. La Biblia dice que Él da semilla al que siembra. Entonces, si tú solo comes, Dios solo te va a dar pan. Entonces hay gente que dice, Señor, bendíceme, yo voy a bendecir el reino y yo voy a financiar el avivamiento y yo voy a, que esa es mi oración, por ejemplo, y yo voy a financiar estadios y yo voy a hacer todas estas cosas. Pero Dios sabe tu corazón. Entonces Dios sabe que si tú no vas a sembrar, Dios te tiene que dar pan porque te lo vas a comer. ¿Para qué te va a dar semilla? ¿Cierto? Entonces hay mucha gente que le dice a Dios eso, pero realmente no lo va a hacer. Hay mucha gente que está esperando, ya te doy un consejo práctico, sí. Hay mucha gente que está esperando que Dios les dé $1 millón para poder sembrar al evento, cuando realmente Dios está probando que si tienes 1000 pesos para dar, entonces en lo poco Él ya te puede dar mucho. Muchas veces nosotros no entramos en las promesas de Dios porque no somos fieles en lo poco. Esto es lo más importante del monte de economía. Yo a veces decía, Señor, cuando tenga X cantidad, 1 millón de pesos, entonces voy a diezmar 100.000. Y Dios me decía, no, 10 más los 100 pesos que tienes. O sea, ¿sí me entienden? Porque ¿cómo Dios me va a confiar lo mucho si no soy fiel en lo poco? Hay mucha gente que dice, cuando Dios me dé, cuando Dios me dé, cuando Dios me dé, y posponemos la bendición que ya Dios te quiere dar porque no eres fiel en lo poco. Entonces, si solo comes, Dios te va a dar pan. Si solo comes, Dios te va a dar pan. Pero Él también da semilla al que siembra. Es una ley, es literal. Entonces, si tú eres una persona que eres sembrador, Dios te va a dar semilla siempre. Siempre, 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 siempre. O sea, es una realidad de Dios. Entonces, entre más ustedes conozcan al Dios que es fiel y al Dios que es verdadero, entonces más van a poder confiar en Él, más van a poder lidiar con este espíritu de pobreza. Un consejo práctico. Eh, Perdón que me están escribiendo aquí un segundito. Un consejo práctico, un consejo práctico. Yo diría, primero tratar de hacer un porcentaje de ingresos y de un presupuesto. Yo no soy psicorrígido. La gente que es psicorrígida es bueno que se sacuda un poquito y sea flexible, pero la gente que es muy dejada es bueno que ponga cierta estructura. Entonces, es bueno tener por lo menos una idea más o menos aproximada de lo que te está entrando, de lo que te estás gastando, ¿sí? Dios es un Dios de orden, ¿sí?
Y entonces ahí tú empiezas a aprender precisamente eso. Hay algo que son tus necesidades que Dios suple. Después hay cosas que uno le pide a Dios que Dios quiere también bendecirte porque como Él te ama, Él dice, sí, yo quiero que vayas y comas esta comida, yo quiero que disfrutes de esto, porque hay detalles. Yo tengo un amigo que le pide a Dios ropa porque él le encanta vestirse para cada evento, ropa nueva, no voy a decir quién es, pero, pero él le encanta eso. Y él a veces me decía, faltando un mes, Santiago, ¿qué ropa vas a usar para el evento? Y yo le decía, La noche anterior al evento veré qué es. Y ya ahora como uso el traje que todos me han visto, pues ya ni pienso en eso. Y así todo mal arreglado, lo que sea. No sé, hay gente que le importa más eso. Gloria a Dios, las mujeres normalmente le ponen más cuidado a eso. Muy chévere y me encanta que las mujeres también se metan en eso, la gente que le guste. Pero entonces, como a él eso, entonces para él, cuando él dice, Señor, a mí me encantaría, qué sé yo, una camisa, y entonces alguien se la regala, o Dios le da y él va y se la compra, y eso es pan, ¿sí? Y eso es válido, ¿sí? Pero también las semillas, cuando tú estás constantemente hablando con el Espíritu Santo, ¿a quién puedo sembrar? ¿A quién puedo bendecir? Nos pasó con mis hermanos, que nosotros habíamos separado un porcentaje, como estábamos juiciosos en el presupuesto, separamos un porcentaje para sembrar y nos quedaban en ese mes, creo que fueron 430.000 pesos para sembrar. Entonces, como después de haber pagado todas las cosas y todo lo que nosotros teníamos, ya teníamos eso preparado. Entonces oramos los tres y dijimos, Señor, ¿qué hacemos con esto? Y él nos dio, creo que le dijo a Liceo, tal persona. Entonces, simplemente buscamos a la persona, le pedimos la cuenta y le enviamos eso. No dijimos más, mira, queremos sembrar de parte del Señor. La persona nos llamó llorando. No me van a creer, este mes tuve que hacer estas cosas para la iglesia, bla, 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 bla. El caso es que me faltaban 430.000 pesos para pagar los servicios del apartamento. Exactamente el dinero. Entonces, eso, digamos, es como un momento tan real de Dios en la vida de la persona y tan real en nuestra vida porque es la cantidad exacta. Y uno ve cuando Dios está ahí, ¿por qué? Porque Él da semilla al que siembra, da pan al que come, porque cuando yo no tengo miedo a la escasez, yo puedo soltar generosamente y ser como mi papá que es generoso conmigo, ¿sí? Pero tampoco soy responsable porque Él tampoco es irresponsable. Ustedes no ven que Dios le está dando a todo el mundo pedacitos de las calles de oro. Dios no es irresponsable, pero Dios también es generoso. Entonces yo aprendo a ser como Él y yo me comporto más como Él cuando más lo veo claro. Entonces el monte de economía es aprender cómo Dios maneja las finanzas. Dios es un inversionista también. Hay gente que dice, Señor, ¿por qué le diste a esta iglesia más gente y a esta iglesia no? Porque Dios también siembra, Dios también siembra donde Él ve que va a haber fruto. Jesús fue a buscar fruto en la higuera y la maldijo porque no tenía fruto. Entonces Dios también en tus finanzas, si tú quieres más, Dios siempre te va a pedir fruto. Por eso están las parábolas de los talentos. Le dio 5, le dio 2, le dio uno y después fue y pidió y él le dice, Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado. Y le dice, si tú sabes que yo soy así, ¿por qué no por lo menos lo pusiste en el banco a que diera interés? Eso no aplica ahora porque ahora los bancos no dan interés, así que eso no aplica ahora. Eso aplica más como a un CDT, eso aplica más como a una inversión. No vayan a perder el dinero en inversiones, pero a los bancos no, porque los bancos ya no dan lo que decía Jesús ahí. Pero él siempre va a pedir fruto. Entonces también, si una persona, si hay gente que dice, Santiago, ¿cómo yo hago para que Dios me bendiga más? Identifica que es pan, identifica que es siembra, sé fiel en lo poco, ¿sí? Sé fiel en lo poco que es diezmos, ofrendas, administración, y también prodúcele más de lo que Dios te dio. Y eso aplica para todas las áreas. Si Dios te está entregando conocimiento de profecía, ve y profetízale a alguien. Si Dios te está enseñando esto, ve y se lo enseñas a alguien más. Si tú estás aprendiendo en tu empresa, en tu negocio, si Dios te dio otro trabajo, si Dios te dio otra posición, sé fiel y prodúcele más a Dios de todo lo que Él te da y Él siempre te va a dar mucho más. ¿Sí? Ese principio probablemente es lo que a mí más me ha servido en mi vida y cuando yo siempre veo promoción de Dios es porque he sido fiel. Y hay gente que dice, uy, esto está durísimo esta temporada, ¿cuánto va a durar? Estoy sufriendo, estoy trabajando demasiado. Sé fiel, porque entre más seas fiel, antes Dios puede cambiar temporada rápido. Yo estuve en un trabajo hace no tanto tiempo, donde trabajé tan duro, o sea, me metí con todo y yo dije, o sea, voy a entregar el 200%. Y yo entré con 0 clientes, yo tenía que vender, era un trabajo en Estados Unidos. Mis otros compañeros de ventas tenían 40 clientes al mes, yo estaba teniendo 300 clientes al mes. O sea, yo estaba manejando yo más que todos los otros. ¿Y saben cuánto duré en ese trabajo? 3 meses y medio. Porque Dios me dijo, tan, fiel en lo poco. Siguiente.
y Dios te promueve inmediatamente. Y no digo que sea el caso para todo el mundo, porque obviamente yo tenía un llamado al que tenía que entrar y lo que sea. Pero yo decía, yo soy fiel en lo que tengo que hacer. Y obviamente me deshidraté, de pronto fui un poquito exagerado en ciertas cosas, pero yo dije, en lo que Dios me dé, yo voy a ser fiel y yo le entrego todo. Entonces, en lo que Dios te haya puesto en las manos hoy, no lo hagas con pereza, ¿sí? No lo hagas con desidia, sino nuestro primer evangelismo en la montaña de economía, y quiero que anoten esto, la mejor forma de evangelizar o el primer paso para evangelizar en la montaña de economía es la excelencia, la diligencia. Y esto aplica casi para todas las montañas, pero en la montaña de economía, la excelencia y la diligencia. Bueno, entonces, no sé cuánto tiempo tengo, qué pena con mis amigos de Resilient que se van a la cama, no mentiras. Entonces, el principado de la montaña de economía es obviamente Mamón, ¿sí? Que es el señor de las riquezas. Jesús obviamente en el versículo dice, no pueden servir a dos dioses, ¿sí? O sirven al Señor o sirven a Mamón, mostrando siempre que el gran enemigo del servicio a Dios y de la adoración a Dios, ni siquiera muchas veces es el diablo, sino es Mamón, es las riquezas. Y se los voy a comprobar por qué. Mucha gente dice, yo quiero servir a Dios, pero tengo que trabajar. Yo quiero servir a Dios, pero tengo que trabajar hasta las 6. Yo quiero ir a tal evento, pero yo quiero orar más o adorar más, pero tengo que trabajar. Tengo dos trabajos. Entonces, casi siempre el Señor que trata de controlar o controlar tu tiempo, que es lo más importante, es Mamón. Por eso cuando Dios habla de que su pueblo salga de Egipto y sea libre, dice es para que vayan a mi monte a adorar. Entonces, Mamón siempre va a tratar de controlar tu tiempo porque tu tiempo te quita el tiempo de oración y adoración, tu intimidad con Dios. Entonces, cuando tú sirves a un Dios o al otro, Jesús no solamente está hablando de la persona que es súper avariciosa, la persona que uno ve que, mejor dicho, no tiene principios, hace lo que sea, roba, le estafa a los demás. No solamente esa persona que obviamente está súper alineada con el enemigo en ese monte, sino también la gente que le toca servir a Mamón. Y digo le toca porque mucha gente le toca, no tiene otra opción para no servir a Dios. Pero entonces ya ahora que tú tienes esta revelación, empieza a orar, Señor, dame libertad. Y el Señor te da estrategias, el Señor te da capacidad o te da un trabajo remoto o te bendice de una u otra forma. Hace poquito conozco una amiga que creo que está en este Zoom, no la he visto, pero está en este Zoom, que ella oramos en diciembre, tuvo un encuentro con Dios, perdió el trabajo y la echaron. Y oró, Señor, empezó a buscar a Dios, empezó a adorar a Dios mientras le daban un trabajo, orar, juiciosa, se metió con Dios full, Dios le dio un sueño que Dios le iba a mostrar su gloria y le dieron esta semana un trabajo remoto donde ella va a poder tener tiempo para adorar y orar, ¿sí? Entonces, por ahí debe estar. Entonces, ¿por qué? Porque entiendes y empiezas a conocer a Dios de tal forma que tú confías y dices, Señor, tu prioridad es que yo te busque y te adore. No que sea un perezoso, porque hay gente que solamente quiere no trabajar para acostarse a jugar videojuegos. ¿Sí? Pero cuando Dios ve que tu corazón realmente está dispuesto a adorar, a orar, a servir el propósito de Dios, a servir a Dios con todo tu corazón, Dios se encarga de Mamón. ¿Sí? Y cuando muchas veces hay gente que lo ha hecho, pero no lo ha vivido todavía, es simplemente porque de pronto no tenías la fe o el entendimiento para vivirlo así. Hoy con esta enseñanza, yo oro para que esa fe sea impartida y para que la realidad que yo estoy viviendo y que mucha gente alrededor mío está viviendo sea también tu realidad, porque es el mismo Dios y somos todos hijos. Amén. No somos huérfanos. Tú también eres hijo, tú también eres hija, tenemos el mismo papá y Él nos quiere bendecir a todos. Eso es lo que quiero que también entiendan cuando Él le dice a Abraham, te bendeciré. Entonces hay mucha gente que dice, no, 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 es que Dios no nos quiere bendecir, Dios está en contra de las riquezas, Dios está en contra de los billonarios porque los billonarios es el diablo, entonces si una persona tiene plata es porque algo hizo con el diablo, un pacto con el diablo, corrupción, lo que sea. Cuando está tan tergiversado que el hombre más rico de la historia fue porque Dios se le apareció a causa de una ofrenda y le dijo, Salomón, ¿qué quieres? Porque, ¿cuántos han leído esa historia? Muchas veces hay gente que dice, ¿cómo hago para que Dios me dé algo que ya está prometido en el cielo? Dos cosas, si estudiamos la historia de Salomón, y esto aplica para mí, Dios me está predicando a mí en este momento y salieron bombitas otra vez. Lo que Dios me dice, por ejemplo, a mí o a ustedes en este momento, es dos cosas que hizo Salomón. Dios le dio una visión, era construir el templo, era una visión de reino, era algo más grande que él mismo, construir el reino de Dios, construir algo para Dios, construir el templo. Y segundo, Dios esperaba una pequeña ofrenda de Salomón.
y dice que Salomón puso 1000 sacrificios de ovejas. O sea, fue como algo tan por encima de lo que Dios esperaba, de lo que el pueblo estaba acostumbrado, que Dios se le tuvo que aparecer y Dios le dijo, ¿qué quieres, Salomón? ¿Qué quieres? Porque me botaste, o sea, me rompiste la cabeza, ¿sí? Mi papá dice una frase que él dice, enamoren a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando una novia está esperando que uno le dé un chocolate y la llevan a un super restaurante? Obviamente no seamos materialistas, pero Dios en ese momento ve lo de Salomón y se lo dio con un corazón y el sacrificio fue tan grande que Dios se le apareció y le dijo, ¿qué quieres? Ah, ¿quieres sabiduría? Listo. Y también te voy a dar riquezas porque Dios no, el Dios que ya tú empiezas a conocer no es un Dios tacaño, no es un Dios que dice, no, es que no te quiero bendecir para probarte y para esto y para que vivas pobre y para que no te olvides de mí. No, Dios sí dice esas cosas, sí, no te olvides de Jehová tu Dios porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, pero el deseo de su corazón es bendecirte, el deseo de tu corazón es que tú seas feliz, que vivas en abundancia, porque escasez es del enemigo, la abundancia es de Dios, Él vino para darnos vida y vida en abundancia, no solo en riquezas, ¿sí? Pero entonces cuando vemos a Dios correctamente, entendemos entonces su corazón, podemos creerle a Dios por esas cosas, pero recuerda, Él siempre va a ver el motivo de tu corazón. ¿Cuándo nos compartes el monte de gobierno? Cuando me inviten. Eh, listo. Vamos entonces a ver la cura. Y creo que ya lo hablamos. Filipenses 4:19. Sí, que es mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:10. Dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el dinero se vuelva una herramienta, ¿sí? Que el dinero se vuelva una herramienta, que el dinero te sirva a ti y no que tú sirvas al dinero. Esto es una frase que me encanta que dice el profeta Tommy, dice, tú debes servir a otros y que el dinero te sirva a ti. Y la perversión del enemigo es tú servir al dinero y que otros te sirvan a ti. Esa es la perversión del enemigo. La repito, la versión de Dios es sirve a otros y que el dinero te sirva a ti. Entonces, aún con el dinero que Dios te da, tú sirves a otros, tú bendices el reino, tú ayudas a otros porque los estás sirviendo, ¿sí? Y la perversión del enemigo es no, haz que otros te sirvan a ti y tú sirves el dinero. Entonces, yo a causa del dinero, de querer más dinero, de querer estas cosas, hago que otros paguen el precio, hago que otros se sacrifiquen por mí a costa de mi familia o a costa del compañero de trabajo, de lo que sea. Yo lo hago todo por más dinero, ¿sí? Y tengo eso, entonces entiendo mal los órdenes de Dios. ¿Listo? Entonces, lo último que voy a decir, porque no sé cuánto tiempo tengo, en los montes, Dios también tiene los 5 ministerios, ¿sí? Los 5 ministerios se activan en los montes, en los 7 montes. En el monte de economía específicamente, Claudia dice es que vigilia. Los que tengan que salir pueden salir, pero obviamente se les va a cobrar un peaje, no mentiras. Estamos hablando del monte de economía. Estamos hablando, es que mal chiste, Santiago, por favor. Eh, entonces, también se activa en los 7 montes, se activa el ministerio quíntuple, ¿sí? Tú puedes ser un profeta en la iglesia, un profeta, digamos, como el rol más conocido o más tradicional que nosotros conocemos, pero también una persona que Dios llama específicamente al monte de economía es una persona que se activa en un don profético o un profeta. Entonces quiero que anoten, digamos, normalmente una persona de educación, por ejemplo, es un maestro, ¿cierto? La persona, digamos, de familia es normalmente un pastor. Pero bueno, no les voy a dar todos los montes aquí porque yo los veo que abren los ojos y quieren saber más y más. Sí. Hay clase para cada cosa. Hay tiempo y ocasión debajo del cielo. Ay Dios, casi el tumbo esto. Entonces, en el monte de economía es un profeta, ¿sí? ¿Por qué es un profeta? Un profeta es al que Dios le revela sus tesoros. Entonces, en el monte de economía se vuelve una persona que recibe los tesoros de Dios, que puede declarar los tesoros. Porque la Biblia lo junta tanto siempre el profeta con el tema del dinero. Por ejemplo, un versículo, primera de Crónicas 20:20 o segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20:20 que dice, confía en el Señor y serás establecido, confía en sus profetas y serás prosperado. Entonces, por eso siempre el ministerio profético ha sido
tan mezclado con el tema. El profeta Tommy estaba predicando el otro día que Isacar significa ser contratado o pagar un dinero por. Siempre el profeta está muy, muy ligado con el tema del dinero porque hay una imagen de Dios que Dios quiere usar el profeta para bendecir. Jesús dijo, si reciben a un profeta, recibirán recompensa de profeta. Aún, digamos, cuando era la tsunamita y vino Elías o vino Eliseo, una de las viudas, y le dice, no sé qué darle a esta mujer, porque el profeta sabía que él podía darle, declarar una palabra de bendición, hacer este tipo de cosas. Y ella decía, no, yo ya tengo contactos en el gobierno, yo ya tengo dinero, yo ya tengo estas cosas, yo ya tengo todo. Entonces él le dice, lo que está en tu corazón, eso el Señor te lo va a dar y le profetiza un hijo. Y efectivamente la mujer tiene un hijo. ¿Por qué? Porque el profeta tiene una autoridad de Dios para desatar cosas del cielo a la tierra. Entonces, cuando no se pervierte eso, el profeta también es un activador de riquezas en el monte de economía porque no se pervierte, porque no lo está haciendo para decir, a ver si la persona también me siembra, a ver si esto, a ver cómo voy yo ahí, sino que entiende que hay recursos que están en el cielo esperando que personas reciban, porque hay cosas que Dios quiere hacer. Y quiero terminar con este versículo porque es lo más importante. Ah, ok. En Deuteronomio hay un versículo que dice lo siguiente. Creo que es Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Aquí, como se dan cuenta, no tengo notas, todo lo que les estoy diciendo. Iba a decir que lo vi anoche en un sueño, pero no es verdad. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Listo. Vamos a Deuteronomio 8:18, por favor. Y dice lo siguiente: Si no acuérdate de Jehová tu Dios. Bueno, leamos más versículos porque ese capítulo me encanta. Y rompe mucho la gente que dice, no prediquen prosperidad, Dios no se mete con eso. Estamos hablando del carácter y del amor. Tendrían que borrar muchas partes de la Biblia. Eh, entonces, ¿qué dice acá? Dice, vean lo que estábamos hablando del maná. Dice, te acordarás, versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué, para saber lo que había en tu corazón. Dios siempre en el tema del dinero va a hablar también del corazón. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Siempre va a tener que ver con el corazón. Dios no puede ser burlado. Ustedes todos podemos decir el lenguaje correcto. No, es que yo quiero es bendecir a la gente, yo quiero es trabajar por el reino, yo quiero hacer todas estas cosas. Y Dios sabe el corazón. Entonces en eso, háganlo delante de Dios. Dice, y te afligió, versículo 3 y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Vieron? Por eso es el profeta. De lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque Moisés declara, el Señor va a darnos maná, pum, la provisión viene sobre el pueblo. Por eso el profeta es el que activa el tema económico. Elías oró que no hubiera lluvia y cuando no hay lluvia no hay provisión económica sobre Israel. Se secó, se murieron los animales, no había agricultura. Y en el momento él dice, por mi palabra volverá a llover. Entonces el profeta de naciones tiene aún también autoridad sobre la economía de una nación. Y también tiene la capacidad de traer tesoros del cielo. Esta mañana estábamos grabando la segunda parte de ese Eco le enseña y estábamos hablando de las revelaciones que Dios ha dado de innovaciones tecnológicas y todo a través de sueños, a través de visiones, cosas que le han dado aún riquezas a muchos hombres también a causa de la revelación, a causa de los tesoros que Dios revela. ¿Sí? Dice, tu vestido nunca se envejeció, versículo 4. Sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en donde, en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Versículo 6, guardarás pues sus mandamientos, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios, ¿qué hace? Te introduce en la buena tierra. Y esto acuérdense que es lo que estamos hablando de las peleas de los 7 montes. Dios te está entregando esto como una herencia. ¿Sí? Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales. Uy, Dios está predicando prosperidad. Cancelen a Dios. De la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada. No, esperen que Dios está muy, muy de prosperidad. Hoy cambiamos de iglesia. Tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¿Vieron? El espíritu de pobreza, escasez.
ni te faltará nada en ellas. La promesa de Dios a ti no te va a faltar nada. Confía en mí. Entra en esta tierra, entra en la asignación. Entiende la visión de Dios, empieza a caminar en ella y donde hay visión, hay provisión. Si tú no caminas en la visión de Dios, no puedes esperar la provisión de Dios, porque estás haciendo otra cosa. Y Eliseo también dice, cuando un hombre camina en la visión, entonces viene la ayuda idónea, si no Dios, ¿para qué te va a enviar ayuda si no estás haciendo nada? Pero bueno, esa es otra red. Esa es una cachetada para alguien aquí. Alguien tenía que, para algún hombre en este Zoom. Pero bueno, ¿y qué dice? Dice, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus casas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Entonces Dios ya les está hablando, ¿vieron que es otra vez el corazón? Dios otra vez les está diciendo, ¿qué pasa cuando Dios ya los bendiga? Hay un peligro, hay un riesgo, que se enorgullezca su corazón y olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso donde no había agua, que te sustentó con maná, bla, 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 para la postre hacerte bien, para la postre hacerte bien. Quiero que conozcan al Dios que quiere hacerte bien a la postre. Entonces, entre más rápido tú lidias con tu corazón y tú dices diariamente, Señor, quítame este orgullo que me da, quítame estas autodependencias, este deseo de yo dármelas y decir, es que yo soy el duro, es que yo me sé esto, es que no sé qué. Señor, quítame esas cosas de mi corazón, quítame el orgullo de las riquezas, lo que me pueda producir, más el Señor puede bendecirte. No olvidarte de tú decir, Señor, ayúdame para que cuando tú me bendigas, yo puedo hacer. Y yo me acuerdo, les cuento un testimonio muy rápido. Yo en ese tiempo que les conté que yo estaba, que necesitaba que al otro día Dios nos bendijera, lloraba y buscaba a Dios y hacía todas estas cosas. Y después me acuerdo que fui a un hotel, no les voy a decir dónde ni nada, por la gracia de Dios, alguien que nos invitó, no sé qué. Bueno, estaba en un lugar muy fino, muy bonito. Y yo esa noche estaba solo y me puse a adorar. Y me puse a adorar en el cuarto, me puse a orar. Y después hubo un momento que me di cuenta y me puse a llorar y yo dije, Señor, gracias porque en lo más bajo, en lo más alto para mí y en lo más bajo, yo voy a hacer lo mismo. Voy a adorarte, voy a buscarte, voy a darte gracias, voy a estar contigo, voy a pasar tiempo contigo porque ya yo experimenté las otras cosas, ya esto no es lo que me llena. Y me ponía a llorar porque yo decía, esto es lo que yo quiero todos los días de mi vida. Y como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado, me toca esta noche mismo ir a orar para que no se me pierda eso. Pero eso era lo que yo decía, gloria a Dios, porque esa era mi oración cuando yo no tenía nada. Yo decía, Señor, que cuando tú me des, no pierda yo el corazón puro de yo buscarte y cuando tenga y cuando yo pueda decir, bueno, hoy puedo salir a 20 restaurantes y que yo a veces diga, no voy a salir, voy a buscar a Dios. Esa es el tipo de cosas que Dios está buscando, esos corazones que digan, no se olviden de mí para que yo les pueda dar más. Y Salomón, cuando Dios le dio todo, se olvidó de la causa de las mujeres, no a causa del dinero, pero se olvidó de él y construyó altares a otras cosas. Entonces, aquí termina y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Bueno, en el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que casi siempre pasa cuando alguien tiene dinero, es querer decir, yo hice y yo construí y yo hice. Y cuando la gente se divorcia dice, pero es que yo fui el que trabajé y el otro dice, no, es que yo trabajé y entonces, y Dios está diciendo, oiga, ¿alguien se olvidó de mí acá? Em, y entonces dice el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da poder para hacer las riquezas, para crear las riquezas, dice otra versión, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y ahí quiero que paremos. Sí, los que tienen que retirarse adelante, gracias, y esto va a quedar grabado en algún lugar. Eh, Volvamos a repetir esa parte y quiero que todos lo digan en altavoz, así no tengan sus micrófonos. Este pedacito que dice lo siguiente porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de porque Él nos da el confirmar poder su para hacer pacto. Porque ya riquezas. puede terceras riquezas. Y pueden mutear sus micrófonos, por favor. Es que solamente en sus casas. Pero repitámoslo otra vez. A fin de confirmar su pacto, a fin de confirmar su pacto, a fin de confirmar su pacto.
Quiero que esto lo aprendamos porque yo nunca lo había escuchado enseñado y es lo más importante. Dios te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. O sea, a fin significa para un propósito, para un fin. Para esto Dios te da poder para hacer riquezas. Para esto Dios te entrega las riquezas. Para establecer o confirmar, en inglés dice establecer, para confirmar su pacto. La palabra establecer me gusta más. ¿Por qué? Hay un pacto que Dios tiene con la tierra, hay un pacto que Dios tiene con tu familia, hay un pacto que Dios tiene con la nación, hay algo que el cielo quiere hacer en la tierra. Jesús ora y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay algo que Dios quiere hacer, hay una voluntad que Dios tiene aquí y se necesitan las finanzas para que eso se establezca. Eso es lo más claro. Entonces, cuando tú entiendes que todo lo que Dios te da es pan, es semilla, sí, pero después de eso hay riquezas. Dios te da pan para comer, te da semilla para sembrar, pero después hay riquezas. Dios te da riquezas y hay gente que nunca accede a la dimensión de riquezas porque todavía no ha entendido que Dios te da riquezas para establecer su pacto. Y una vez tú entiendes esto, se te rompe la mente y empiezas a acceder, incluso a orar y a pedir, porque entiendes y tú lo primero que pides ni siquiera es la provisión, tú pides la visión. Señor, ¿qué quieres establecer conmigo? Señor, ¿a qué monte me llamaste? Señor, ¿qué parte tengo yo en mi nación, en mi ciudad, en mi familia? Y cuando tú entiendes eso y lo activas, entonces Dios te empieza a dar algo que no tenías acceso antes. Por eso en el momento donde Salomón dijo, no tú construirás el templo, sino tu hijo Salomón lo construirá, entonces ya Salomón accedió a riquezas antes de, porque ya tenía un pacto que tenía que establecer en la tierra. ¿Sí me están entendiendo? Abraham tenía un pacto que establecer, que era un pacto de nación Israel. Entonces Dios quería bendecirlo para que él bendijera a las generaciones por siempre y nunca muriera viviendo en los desiertos. ¿Por qué Abraham tenía que tener riqueza? Porque Abraham no vivía en las ciudades. Abraham vivía en desiertos y si vivía en desiertos y era pobre, se moría y se moría toda su descendencia, como casi le pasa a Jacob con sus hijos cuando fue la hambruna de Israel. ¿Sí? Entonces, cuando Dios establece su pacto en la tierra, tú tienes que entender que hay un pacto que Dios quiere establecer. ¿Cuál es mi parte en ese pacto? ¿Sí? ¿Listo? Ya terminamos ahí. Entonces, solamente creo que les voy a dejar ahí el tema que yo decía del pan y de la semilla. ¿O ese era el ejercicio que yo iba a hacer? ¿O el ejercicio de los montes? Ya no me acuerdo. Del pan y la semilla. Simplemente yo les diría eso. Simplemente miren un porcentaje de su... Claudia dice que siga. No, yo creo que ahí está bien. Yo creo que está bien, yo creo que con esto es bueno que lo dijeran, lo reciban y puedan caminar en esto. Entonces, en el tema de finanzas, obviamente, ¿qué decía yo? El monte de economía y en el tema de los montes, acuérdense que los montes, un monte tiene niveles, ¿no? Un monte es abajo, pues lo más bajito del monte, el medio y arriba. Entonces, hay personas que cuando llegan al tope del monte, pues claramente ya las conocemos, ¿no? En Colombia, el monte de economía, ¿quién está en el tope? Pues uno ve David Vélez, el dueño de Nubank, Luis Carlos Sarmiento y personas que no conocemos, pero ellos tienen un tipo de influencia sobre ese monte y sobre los otros montes porque están en el tope. Dios no a todo el mundo ha llamado al tope de un monte. Dios a veces te llama, por ejemplo, Laura Calderón dice, ¿podrías decir qué corresponde qué? Es que ya no lo alcanzo a leer si es un comentario muy largo. Eh, ¿a qué pueblo corresponde cada monte? No, eso tiene que ser las otras enseñanzas. Pero les prometo que esta enseñanza, de pronto si me invitan a otras, las hago también, si eso quieren. Entonces, lo que yo diría es, ahora se me perdió la idea que estaba hablando. Ok, en cuanto a los niveles del monte. Si Dios me llamó a la base del monte y Dios me dice, mira, yo quiero que tú seas fiel, bendigas a tu familia o bendigas y seas fiel con la iglesia local a la que tú vas o tú conoces cierta persona que está sirviendo a Dios y Dios te llama a ser fiel con solo esa persona. Dios siempre te va a pedir cuentas de lo que Él te entregó, ¿sí? Entonces, si Dios te llama a algo, sé fiel con eso, ¿sí? Me acuerdo una señora que hay un hombre de Dios que se llama Luengo, que es un hombre de Dios tremendo, y el Dios le dio una visión y él empezó a caminar en eso. Él dijo, Señor, no tengo ni un peso, pero voy a servirte y voy a hacer esto. Y de la nada lo llamó una señora y le dijo, te voy a dar un sueldo de $10,000 estos próximos 6 meses, porque eso es lo que Dios me dijo. Y él, listo, gracias, gloria a Dios. La señora le terminó dando ese sueldo 15 años, todos los meses. Y Dios sostuvo, ¿pero por qué? Porque él al abrazó, y es un hombre que ayuna 40 días como
20 veces al año y ora y ayuna y cree y contiende y lucha por el reino. Y obviamente es un hombre que tiene una consagración que Dios dice: yo a este yo lo quiero financiar porque este va a ayudarme a establecer mi pacto, ¿sí? Entonces también entendemos ese tipo de cosas. Entonces, si Dios te llamó, si alguien siente ahora sí un llamado al monte de economía, y yo siento que obviamente todos queremos ser bendecidos, ya lo hablé, por eso somos sinceros delante de Dios, todos queremos tener más dinero. El que diga que no, entonces tranquilo, como diría mi mamá, ya puede irse al monasterio a ayunar 40 días. Pero es lo normal, pero es lo que yo digo, primero seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios, y que Dios purifique el corazón. ¿Por qué y para qué? Que Dios purifique tu corazón. ¿Por qué y para qué? Y a partir de ahí, ¿quiénes realmente han sido llamados al monte de economía? Esto ya yo les dije antes y les digo ahora. Normalmente Dios te llama a un monte y tener influencia en otros montes, a un monte principal al cual Dios te llama. A veces lo más normal es que la persona tenga un llamado, 2, máximo 3 montes en los cuales te vas a mover. Entonces una persona que yo qué sé, es una madre de familia, pero también Dios la usa para ser presentadora de televisión, entonces ahí son 2 montes, y de pronto entonces también enseña o educa o finanzas o lo que sea, ¿sí? Hay gente que, digamos, Dios los usa, son pastores, pero también tienen un dinero suficiente, entonces ya están en el monte de economía y tienen capacidad para influenciar la nación económicamente, y a veces no lo hacen, a veces sí lo hacen, desde influencia, pero su monte principal es el monte de religión, ¿sí? Hay gente que es gobierno, economía, lo mismo. Hay gente, por ejemplo, Trump, que se movió en el monte de economía toda su vida y después Dios le dio una asignación de gobierno ya en la recta final de su vida, pero sigue, digamos, siempre con la influencia y con el entendimiento, con la unción de economía que Dios le dio. ¿Sí me va a entender? Entonces, muchas veces si una persona es fiel y sube a ciertos lugares de los montes, puede moverse a otros montes. Solamente esto lo digo como general para que ustedes empiecen a estudiar el llamado, y me encantaría que le pregunten a Dios: Señor, ¿a qué monte me llamaste? ¿O a qué montes me llamaste? ¿Cuáles son las cargas que yo tengo y también las habilidades que tú me has dado? ¿Sí? Cuando ustedes le empiezan a preguntar a Dios, Dios les va a responder, les va a dar sueños, les va a dar una profecía, va a hacer algo, como fue mi caso, que yo le pregunté, y como Dios es tan bueno y me ama tanto y les ama tanto a ustedes, entonces Él me reveló específicamente a qué me llamó, cuándo, cómo y dónde, porque Dios es así. Y es el mismo papá, es el mismo de todos nosotros. Entonces terminamos ahí, voy a orar, que el Señor imparta entendimiento, que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor pueda romper todo límite mental de quién es Él y quiénes somos nosotros, y que Él pueda impartir ese llamado a establecer su pacto. Que si hay alguien al que Dios le quiere entregar riquezas, Él lo entregue. Si hay alguien que violentamente las va a arrebatar, que Dios las entregue, porque Dios tiene suficiente para todos. Y yo voy a celebrar cuando Dios bendiga a alguien, porque a Dios, si Dios bendice a alguien, ya no es que se le acabó para darme a mí. Dios no es que tiene 3 bombombones y ya los entregó los 3, no. Dios tiene infinito para todos, pero a veces es nuestra capacidad la que tenemos que recibir. Entonces vamos a orar, y yo creo que de pronto Steph va a adorar también, y mientras está adorando yo quiero que reciban, quiero que levanten sus manos. El Espíritu ya se está moviendo en algunos, yo ya siento el peso acá, porque Él realmente le encanta esto, Él le encanta bendecirnos, Él le encanta dar. Padre, yo te doy gracias por la revelación, yo te doy gracias porque tu entendimiento nos lleva siempre más alto. Gracias por permitirnos conocer tu rostro. Gracias porque otras generaciones de pronto no pudieron conocer este tipo de revelación, pero nosotros, por el país donde vivimos y también el tiempo que vivimos, Señor, tú puedes revelar este tipo de cosas ahora a nosotros. Gracias por el privilegio de conocer esto. Yo te pido, Señor, no nos hagas solamente oidores, sino hacedores. No permitas que esto se quede, Señor, en una teoría, sino permítenos vivir la realidad de ti en cada monte. Pero yo esta noche, como tú enseñaste, Señor, yo te pido, establece tu palabra en nuestros corazones, con fuego, con martillo, Señor. Que sea tu realidad, que nunca más dudemos de ti, que no tengamos miedo por la escasez, que no tengamos miedo a la pobreza, que no tengamos miedo a lo que nos falta, que nunca más, Señor, dudemos cuando es semilla y cuando es pan, que seamos sabios y entendidos. Señor, imparte espíritu de sabiduría para administrar, sabiduría y revelación para recibir tesoros del cielo, Señor, para ser excelentes en tu trabajo. Señor, da capacidad y sabiduría como lo hiciste en el Antiguo Testamento a aquellos que lo necesitan para su trabajo, que sean mejores, que aún reciban promoción, porque tú les enseñas en el Espíritu cómo trabajar mejor. Señor, da gracia y favor.
Da riquezas, da recursos, da entendimiento, recursos de gente, Señor, para que ellos suban en ese monte de economía, pero que nunca olviden, sino que se acuerden que eres tú el que hace estas cosas. En el nombre de Jesús, Padre, y todo aquello que tú llamaste a riquezas, a todos aquellos, Señor, que tú llamaste a riquezas, yo declaro, Señor, que se activa como profeta, Señor, riquezas de naciones. Se activa, Señor, mantos de riquezas, entendimiento, administración, Señor, financieros del reino, Señor, gente que entiende en su corazón qué pacto hay que financiar, qué pacto hay que establecer en la tierra, qué mover de Dios, Señor, hay que financiar, porque tus finanzas, Señor, en la tierra van a establecer el conocimiento de ti y tu gloria. En el nombre de Jesús impartimos, Señor, la bendición de Dios sobre ellos. En el nombre de Jesús. Y aún cada persona que está viendo en la grabación, Señor, yo veo un hombre que está diciendo, Señor, yo quería estar ahí, pero estoy recibiendo, y sientes la presencia de Dios en este momento. Padre, yo declaro ahora fuego de Dios en el nombre de Jesús, se imparte sobre ellos. Ripra quiento repra soto torre mareso. Imparte tu gloria, Señor, a nuestros corazones. Purifica, Señor, una generación que puede ser bendecida y no pervertida, que puede ser bendecida y que no va a tergiversar, que no se va a olvidar de ti, que no va a ser tacaña en la bendición al reino, que va a entender, Señor, que la riqueza no es para construir una casa propia, sino para construir la casa de Dios. Señor, que tú bendijiste a Abraham porque él fue bendición a las naciones. Te damos gracias. Purifica, Señor, los motivos y bendice. Y bendice, abre tu mano, Señor, las personas que están creyendo por un milagro financiero. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, aquellos que les ha faltado, aquellos que están en momentos de transición. Yo veo algunos en momentos de transición, Señor, entre un trabajo y otro, o entre fuentes de ingresos y otras. Señor, en el nombre de Jesús, establece tu pacto como el Dios que bendice en abundancia. En el nombre de Jesús. Más Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Intra tierra más torre para soto, remarenta re para soto, torre mares. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Yo soy tu morada y lugar de placer. Rompe los cielos hoy, rompe y desciende aquí, rompe y habita en mí. Yo soy tu morada y lugar de placer. Yo soy tu morada, lugar de placer. Yo soy tu morada, lugar de placer. Sí, Señor, gracias. Gracias por lo que vas a empezar a implantar, Señor, en los corazones de ellos. Señor, trae claridad acerca de ese monte que tú les has asignado. Trae claridad, Señor, de ese diseño eterno y perfecto que les has entregado a cada uno de ellos, Señor. Y yo te pido que lo que fue sembrado hoy, Señor, que toda raíz de amor al dinero, Señor, es echada, Señor, y que por el contrario, Señor, empezamos a confiar en ti, Señor, a confiar en ti por encima de cualquier cosa y a deleitarnos, porque tú eres el dueño del oro y las riquezas, Señor, y tú eres el Dios proveedor, y tú eres Jehová Jireh, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te honramos de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos los que se conectaron, de verdad. Al chat les van a estar enviando el link de la comunidad de Somos Resilient para que puedan saber más de esta hermosa familia, de esta serie de los 7 montes de gobierno. En el canal de YouTube pueden encontrar las otras enseñanzas de cada uno de los montes. Venimos ya más de un mes y medio haciendo una sola reunión de cada monte específico con diferentes invitados. Y gracias, Santi, una vez más por haber aceptado este espacio, por haber dado tremenda palabra. Nosotros aquí, que Santi predique 3 horas y todos nos quedamos, eso sí. Y pues nada, ahí están todos bienvenidos. La próxima semana va a haber reunión el miércoles, entonces los esperamos allí todos el miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias por conectarse, que tengan una linda noche. Chao, si quieren abran su micrófono para que se despidan allí. Ay, los que están en Bogotá, hay una invitación para el sábado. Ya les enviaré. Bendiciones. Chao, Muchas bendiciones. gracias. Gracias. Un abrazo, gracias a todos por conectarse. Gracias, profeta Santiago. Claudia.